tienen que aguantar a mí. Pero bueno, por un problema técnico tuvimos que cambiar el día con Videla. Así que bueno, hoy vamos a ver... Esperen que... Esperen que tengo que arreglar unas cosas. Ahí está. Hoy vamos a ver terminar integrales impropias en la primera parte, que insisto, como ya les dije muchas veces, es agregar un concepto, pero en realidad tienen que calcular primitivas, aplicar barro y sumarle un límite. Y tienen que identificar cuándo es impropia o no. Y después vamos a hacer un descansito y en la otra parte vamos a ver ecuaciones diferenciales, que en realidad seguimos integrando ahí, y es un tema cortito y sinceramente es el más mecánico, porque tienen que aprender a despejar y a integrar pero bueno, así que vamos a empezar con impropias. Recordemos esto, que era lo que les fui haciendo a medida que íbamos avanzando. Si yo pongo esta integral, ¿no? Y f, no, esperen, voy a empezar así. F continua o salto finito, pongo, resumo así, pues lo tiene escrito. Nosotros teníamos, si nos ponían esto, nos estaban pidiendo las primitivas, las infinitas primitivas, es decir, familia de primitivas, funciones. Y esto se llamaba integral indefinida. Si a esto le agregamos un intervalo AB, y cuando hablamos de intervalo AB ya estamos suponiendo que son finitos, si agregamos esto tenemos las definidas. Y esto nos daba un número. Y las calculamos obteniendo la primitiva y la regla de barra. Ahora, cuando, fíjense, nosotros acá tenemos dos hipótesis. F continua o con saltos finitos o sin, o acotada o sin asíntotas verticales en el dominio. Es equivalente a decir eso. Y además estamos en un intervalo finito, AB, en ese caso, solo con esta hablamos de integral definida. Si le agregamos el intervalo, es decir, ponemos numeritos y también suponiendo esto, tenemos las definidas. Las impropias son aquellas integrales que algunas de estas condiciones, 1 o 2, no se cumplen. Entonces, puede ser que la función tenga una discontinuidad asintótica, que la función no sea acotada en el intervalo de integración. Por ejemplo, si yo pongo hoy la integral entre menos 2 y 4 de 1 sobre x de x. Es un intervalo, esta la cumple, pero la función en 0 tiene una asíntota vertical. Entonces, esta es impropia y son las más difíciles de ver. ¿Por qué? Porque ustedes mecanizan y dicen, si tengo numerito, listo, es definida. No. Una vez que aprenden las integrales impropias, siempre tienen que ver qué tienen acá. Si acá es una función que en algún punto de esto, que puede ser la punta también, podría haber sido esto, integral entre 0 y 4, en algún lado, o podría haber sido la integral entre
0 y 4 de 1 sobre x menos 4, por ejemplo. Esa tiene problema en el extremo superior, esta en el inferior y esta en alguno del medio. Estos son todas impropias y son las más difíciles de reconocer, porque ahora vamos a ver las otras. Cuando no tenemos un intervalo finito y son fáciles porque aparece el más o menos infinito. Entonces, a partir de ahora, cuando aparezca una integral y aparezcan numeritos, tienen que mirar que la función no se les dispare en el intervalo de integración. Si se les dispara es impropia, si no se les dispara, por ejemplo, vamos a poner esta misma, esperen, vamos a borrar acá, para darme lugar. Si yo pongo la integral entre 0 y 3 de 1 sobre x menos 4, esta es buena, esta es definida. ¿Por qué? Porque la función tiene problema en 4. ¿Llego hasta el 4? No. Entonces esta es definida. Pero si escribo la integral entre 0 y 4, es impropia. O entre 0 y 24, no importa. La función tiene que ser santa o con saltos finitos para que sea definida cuando acá hay números. Ojo con eso porque estas las pasan como alambre caído. Ojo, eso está todo escrito. Y después tenemos que no cumpla, que la función sea continua o con saltos finitos, sin problemas asintóticos, pero que esté integrando sobre la semirrecta, una semirrecta o la recta real. Es decir, la integral entre menos infinito y un número de f de x, o la integral entre un número e infinito de f de x, o la integral entre menos infinito e infinito. Estas, como les dije recién, son fáciles de ver. ¿Por qué? Porque tienen un infinito. Entonces ustedes ven un infinito y ya saben que es impropia. El problema son las anteriores, ¿sí? Que ven numeritos y no miran la función a integrar. Así que ahí tienen problemitas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo resolvemos estas integrales, que lo único que va a hacer es agregar un límite. Pero bueno. ¿Entendieron la diferencia antes que avance? De cómo vamos avanzando y lo que tienen que mirar. Sí, profe. Bueno. Acá estoy, qué tarada. Bueno, entonces. A ver qué vista tengo. Esperen un cachito. Oh, Dios. Ah, no, está en 125. Integrales impropias. Hasta ahora en nuestro estudio de integrales definidas, hemos supuesto, acá está lo que les dije recién, los límites de integración son finitos, son números, y que la función f de x continúa en AB, o bien discontinua con saltos finitos. Cuando se elimina alguna de estas dos condiciones, se dice que la integral resultante es una integral impropia. Y acá está la definición. Decimos que es impropia si la función es continua o bien discontinua con saltos finitos y el intervalo de integración es una semirrecta o toda la recta real. Se la llama de primera especie. Les pongo esto porque a veces por ahí el titular mete primera especie y segunda especie. Yo no voy a decir nunca primera especie y no creo que Videla tampoco lo diga. Pero o la función en el intervalo de integración AB presenta una asíntota vertical, función no acotada. Se la denomina de segunda especie. A ver qué hay acá, que no me acuerdo. Vamos ahora a ver. ¿Qué haríamos? Después está escrito, vamos a hacer un caso. Vamos a suponer que tenemos la integral de 1 a infinito de f de x de x. Ahora no sabemos resolver eso. Entonces vamos a suponer que
La función es así, no importa. Empieza en 1 y termina en infinito. Entonces, yo digo, si yo tengo la integral entre 1 y 10, lo sé resolver, porque eso es una definida. Vamos a suponer el caso en que la función es buena, ¿no? Porque cuando tiene los infinitos, la función es continua o con saltos finitos. Si yo pongo la integral de 1 a 10, es una integral definida. Vamos a poner que el 10 está acá. Y esa la sé calcular. Si yo pongo la integral entre 1 y 1000, también la sé resolver. Bueno, obviemos la escala, ¿no? Vamos a suponer que 1000 está acá, la sé resolver. Son números, esta función es continua con saltos o con saltos finitos, la sé resolver. Muy Dios. Si yo pongo acá 10 a la 73, es decir, 73 ceros, vamos a andar por acá, vamos a suponer que 10 a la 73 está acá, también lo sé resolver. Porque yo, mientras que sea un intervalo de números, lo sé resolver. Entonces uno dice, apa, yo tengo que resolver hasta acá. Yo hago tender la X a infinito, el intervalo infinito, y va a ser 10 a las 730.000, 10 a las 730.000 billones. Yo, mientras que pongo un número, la sé resolver. El problema es que no llegó nunca a infinito. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice, bueno, haga la integral entre 1 y b, donde b es un número. Esa la sabe resolver. Le va a buscar primitiva esta y va a evaluar acá en b y en 1. Y después haga límite cuando b tiende a infinito. Y esto, si existe, es el valor de esto. Si este límite no existe, como siempre, esta integral no va a existir. Acá, en las integrales impropias, en las indefinidas eran infinitas funciones. En las definidas da un número. Jamás se puede disparar a infinito. Da un número. Las impropias pueden dar un número, podrían no dar nada porque ese límite podría oscilar, o podrían no dar irse infinito. En ese caso, se dice que la integral impropia diverge, y en el caso de que me dé un número, se dice que converge. Es decir, que la integral impropia se lleva todo lo feo, y es lo incierto. No sé qué me tiene que dar. Entonces, fíjense. F se supone que es continua en el intervalo a infinito, o con discontinuidad a trozos porque la voy partiendo, es lo mismo. Y se define la integral entre a e infinito como el límite cuando b tiende a infinito de esta. Si el límite existe, que sería lo que hicimos recién. Pongo un número, puedo, bueno, pongo uno genérico y hago tender a infinito eso después. Lo mismo entre menos infinito y b. Tengo que venir de acá, de menos infinito hasta acá. Bueno, si vengo de un número, lo caso bien, bueno, pongo a acá abajo y después hago tender a menos infinito. Cuando tengo la integral entre menos infinito e infinito, la parto en algún número, cualquiera, en 0, en 37, en menos 20, la que quiera. Entonces yo sé que una integral es lo mismo que yo la haga por pedazos. Y separo menos infinito a c, c a infinito. Y esta es el primer caso, no, el segundo caso, esta. Esta es este caso. Entonces hago límite cuando a tiende a menos infinito de esta. Más, y hago el otro caso acá.
¿Mm? Una cosa que, bueno, aún voy a decir esto primero. Para que esta integral exista, esta integral, cuando es entre menos infinito e infinito, lleva dos límites. Nosotros sabemos cuando resolvemos límites que por ahí tengo que la primera parte tiende a infinito, la segunda tiende a menos infinito, y uno sabe que infinito menos infinito es una cuenta que no existe porque no son números, es una indeterminación, bla, bla, bla. Acá, la integral sobre la recta real, es decir, menos infinito infinito, se separa en dos límites, y para que esta integral exista tienen que existir los dos límites. Es decir, que si el primer límite me da infinito, no hago nada más, ya está, se fue todo el demonio, no hago nada. ¿Mm? Esa es la diferencia, acá no se va a formar una indeterminación. Si ambos límites existen, la no existencia de uno de los límites hace que la integral planteada no exista. ¿Mm? Entonces, como ustedes van a separar en dos integrales, hacen la primera no les da. Es muy común también que uno vaya haciendo las dos al mismo tiempo, cosa que acá también la hice yo, porque fíjense que resolver esta y resolver esta es encontrar la primitiva. La primitiva de f la uso acá y acá, y es solo evaluar en distintos puntos y tomar distintos límites. Pero no hay que juntar este cálculo con este. ¿Mm? Bien, una cosa que también tienen que aprender si yo planteo límite cuando... entre 1 e infinito de f de x, yo no puedo laburar con esto. Cuando a mí me aparece una integral impropia, lo primero que tengo que poner es su definición. Límite cuando b tiende, b, cualquier letra, la que se les cante. Integral entre 1 y b de f de x. Y ahora sí, busco la primitiva, aplico Barrow con estos límites y después aplico el límite. Tienen la costumbre de encontrar la primitiva y poner después entre 1 e infinito. No, eso está mal. Lo primero que tienen que hacer es escribirlo en forma de límite. 3 pasos. Primitiva, evaluación por Barrow,